Ponte un poquito más para acá, padre. Ahí, yo creo que está concentrado ahí. Ya está. Estamos ya en el aire, ¿eh? Ya estamos en el aire. Ya estamos. Buenas noches, queridísima audiencia. Bienvenidos a todos a una noche más que vamos a disfrutar en el Señor. Amén. Tenemos en medio nuestra, para mí y para toda España. Pero yo tengo que decir que cuando con 17 años conocí al Señor, ya escuché hablar de nuestro hermano Paco y de la maestría que tenía en la palabra, y para mí, como para toda España, nuestro hermano el tío Paco es una referencia para toda España. Y para mí, pues, en el nombre particular mío y de todo el canal de Sana Doctrina, pues estamos muy gozosos. Buenas noches, tío Paco. Dios lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Para mí es un placer en esta noche poder estar con todos vosotros. Aunque Qué no bueno. podemos abrazarnos físicamente, pero recibir un abrazo virtual de vuestro hermano Jesús quiere, en el nombre del Señor. Qué bien, qué bien. Una maravilla, de verdad. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Amén. También está, no sé qué pasa, no sé, espera un poquito, ¿eh? Son cosas del directo, tío Paco. Ya, ahora sí. Se la ha oído usted perfectamente. Todo lo que ha hecho usted, el abrazo virtual, y todo, se la ha escuchado bien. Estupendamente. Amén. Vamos a saludar también a su hijo, Moisés. Moisés. Eso es. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches, Moisés. Dios les bendiga. Amén. Uy, ahora no le veo. No sé qué ha pasado. Hermano Josian, no le veo ahora mismo. A ver, Jeromo. Mayday, tenemos un problema. Ahora ¿Ahora? le veo, ahora. Ahora. Ahora sí le veo. Bueno, el hermano Moisés es el hijo del tío Paco. El hermano canta alabanzas y además es un candidato, amén, aprobado, ¿verdad?, por el Señor. Y en esta noche es un placer porque nos va a cantar algunas alabanzas. Antes de nada, otra vez, ha habido ese laxus que se ha perdido la imagen. Buenas noches, Moisés. Preséntate tú mismo, por favor. De acuerdo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Josian. Aleluya. Y buenas noches a nuestro hermano Jeromo que está detrás de la tecnología. Amén. Muchas gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Gracias por acordarse de mi padre para ministrar hoy la palabra del Señor. Y cómo no, por dejarme a mí, pues cantar una alabanza y estar aquí escuchando y disfrutando de este programa. Saludo a toda la audiencia de este maravilloso programa. Sin duda, pues, un programa de lo mejor que se puede escuchar porque es la palabra de Dios. Y que muchas gracias por estar aquí, hermanos, y que os deseo que tengáis una noche bendecida. Amén. Seguro y cierto que la vamos a tener. Amén. No me cabe la menor duda. Amén. Bueno, voy a presentar a Dios todas las cosas y acto seguido tú nos coges uno o dos coros, De acuerdo. hijo, con toda libertad, Moisés, lo que tú sientas, y cuando termine de coger uno o dos coros, lo que sientas, pues ya nos pones al Papa. ¿De acuerdo? Venga. Señor, muchas gracias porque estamos delante de tu presencia. Gracias porque nada puede recibir el hombre si no lo recibe del cielo, Señor. Entendemos que las alabanzas, la palabra, todo, te lo tenemos que recibir de ti, de tu respaldo. Dependemos de ti. Amén. Gracias, Señor, por mi hermano, tu siervo, nuestro hermano el tío Paco. Síguelo bendiciendo, Señor, en todas las áreas. Padre, juntamente con toda su casa, Señor, tu bendición les siga, Padre eterno, como hasta hoy. Utilízalo en la exposición de tu palabra, respárdalo. Gracias, Señor, por mi hermano Moisés, Señor. Bendícelo en grande manera. Úsalo, Señor, en las alabanzas.
y dale un desarrollo sano en el ministerio, Padre eterno, conforme a tu voluntad. Administra tú todas las cosas, dirígelas. Padre, si hay algún intento de las tinieblas de oponerse, Señor, o de estorbarnos, en el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos que tú los reprendas, Señor, y todo esté bajo tu control, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Adelante, por favor, nuestro hermano Moisés, con esas alabanzas. Venga. Amén, Señor. Eres bueno, Dios. El hermano Josian estaba orando, venía a mi mente una alabanza que habla pues de la palabra de Dios, y creo que es una alabanza apropiada para esta noche, para este programa. Qué bueno, Señor. Voy a cantarla, hermanos, en primer lugar pues para adorar al Señor, cómo no, y para darle gracias por su palabra y para dar gloria a su palabra y para hacerles bien a ustedes, hermanos. Aleluya. Amén. Bendito sea, Señor. Muchas gracias, Dios, por este privilegio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra es pan al sediento y manantial para el alma angustiada. Tu palabra es pan al que busca satisfacer el hambre callada. Tu palabra transforma a los hombres, cambia el corazón y lo llena de ilusiones, de esperanza y llena de vida a aquellos que no encontraban razones para seguir, Señor, porque la vida no es nada sin ti. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela. La palabra de Dios es pura y santa, es fiel y verdadera, penetra hasta partir el alma y tu corazón revela, su corazón revela. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos hoy a través de tu palabra, Dios mío, Señor Jesús. Aunque locura los que se pierden, pues no conocen divinidad. Los que practican y la defienden a vida eterna los llevará. Palabra de Dios, divino mensaje, sano mi dolor. Puso su vendaje y cambió mi interior. Del real linaje, palabra de Dios, palabra de Dios. Divino mensaje, sanó mi dolor. Puso su vendaje y cambió mi interior. Del real linaje, palabra de Dios, palabra de Dios. Gloria a tu palabra, Jesús. Santo es Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Sí. Solo unos peces y algunos panes tengo en mis manos, Señor Jesús. Qué bueno. Mas con la fe, con tu palabra, daría a comer a multitud. Palabra de Dios, divino mensaje, sanó mi dolor. Puso su vendaje y cambió mi interior. Del real linaje, palabra de Dios, palabra de Dios. Divino mensaje, sanó mi dolor. Puso su vendaje y cambió mi interior.
del real linaje, palabra de Dios. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Amén. En esta noche, Dios Todopoderoso, quiero rogarte, por favor, que a través de tu siervo y a través de tu palabra, Señor, hoy nos hables. Vengas derribando argumentos, Señor, que se levanten contrarios a la verdad de tu palabra. Amén. Queremos escuchar tu palabra es viva, tu palabra es vida. Te ruego que hoy uses a tu siervo, que le des, Señor, la facilidad de expresión que él precisa y el denuedo para transmitir tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche en la que tú nos vas a bendecir y esta noche que es para ti, para que tú te lleves toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por esta oportunidad y les pasamos, si el hermano Josian lo ve bien, les paso ya con el siervo del Señor. Adelante. Moisés, ¿me ves bien? Ahora mismo no le veo, tío Josian, no le veo. Mira, a ver un poco, porque en el Facebook creo que estás, pero yo a ti no te veo. A ver si me confirman que en el Facebook te ven, porque si yo no te veo, pero te ven ellos, suficiente. Vale, hermano, voy a ir colocando el teléfono para que lo vea con él. Sí, vete colocando al papá. A ver. Vale. A ver si ahí está central, yo creo que sí. No me ves, pero en el Facebook se ve, ¿eh? Vale, perfecto. Mira, pues... Te acabas de limpiar la cabeza hace un poquito, ¿no? De sudor. Te estás limpiando, ¿no? Eso era antes. Entonces va con retraso. Sí, porque yo te estoy viendo en el Facebook que me he colocado ahora, porque yo en mi teléfono, por lo que sea, no te veo, pero si te ves en el Facebook, vale. Vale, yo te perfecto. Vale, pues ahora mismo creo que ya estás en el aire en Facebook. ¿Es así, hermano Josian? A ver, que abre el tío. Espera, a ver lo que me dicen por aquí por interno. Habla. Que se ve perfecto. Sí, tío Paco, se ve perfecto. Sí, de acuerdo. ¿Me oyes? Escúcheme. ¿Me oyes bien? Escúcheme, tío Paco. Cuando quiera usted que tenga duda de que se le oye o no se le oye, o que quiera usted parar para tomar un vasico de agua, o cualquier cosica, ¿vale? Usted me dice, porque, claro, esto no es como simplemente como una predicación en el púlpito, es un estudio. Entonces, tranquilamente usted me puede decir, podemos dialogar, usted toma un vasico de agua, respira, y cuando quiera usted puede interrumpir, ¿vale? De acuerdo, estamos de acuerdo, hermano. Así que cuando quiera usted empiece. Bueno, pues deciros lo que se os ha dicho antes, que para mí es un placer el poder estar reunidos en el nombre del Señor y poder compartir este estudio, o como lo queráis llamar, pero sí compartir la bendita palabra del Señor. Deciros que, la verdad, yo tengo poco, pero lo que tengo de poco en el Señor lo voy a poner para cada uno de vosotros. Y tal vez no os diga nada nuevo, porque sois personas ya de mucho tiempo en el Señor, habéis leído mucho la Biblia, habéis escuchado mucho, y cómo no, y habéis pedido al Señor ayuda por su Espíritu Santo que os ilumina, y no solamente eso, que tenéis una preparación, yo lo sé y me consta que tenéis una preparación. Tal vez no os diga nada nuevo, pero tal vez sí que todos juntos, como hijos del Señor, podamos recordar en esta noche lo que el Señor dice a través de su palabra. Así que lo que tengo, lo pongo. Muy bien. Hay más de lo que no tengo, porque no lo puedo dar. Pero lo pongo en el nombre del Señor para, entre unos con los otros, unos con otros, podamos ser enriquecidos en su bendita palabra en el nombre del Señor. Amén. Para esto vamos a abrir la Biblia, hermanos míos, vamos a tocar un tema, y es un tema que está relacionado precisamente con los acontecimientos futuros por orden. Porque, miren, tenemos conocimiento de la Biblia, es verdad, pero una de las cosas que tal vez a veces nos falta, no digo que todos, lo que nos falta es ubicarlo cada cosa en su sitio, ¿verdad? La teología bíblica, que es conocer la Biblia, y muchas veces lo decimos, y es verdad lo que decimos porque está escrito, pero tal vez se falle algo en estos tiempos,
o por lo menos a los que se inician ahora en el ministerio, después de haber escuchado tantas cosas y tantas corrientes doctrinales, pues tal vez no sepan ubicar esa escritura en qué tiempo va a tener cumplimiento. O sea, que Muy se bien. cumple la palabra del Señor para tiempos futuros y lo tenemos en nuestras manos, pero a veces colocamos algo que pertenece a esa imagen, pero no está en el lugar preciso y se ve una imagen distorsionada a veces. Por eso yo voy a procurar esta noche, como antes os he dicho, poner lo que tengo en el nombre del Señor. Y quisiéramos abrir la Biblia, hermanos míos, en primer lugar, el primer evento que estamos esperando la Iglesia, la profecía que está por cumplirse es una profecía que estamos esperando la Iglesia. ¿Saben, hermanos? Es lo primero que se va a cumplir, esa profecía que está pendiente y que se debe cumplir en la Iglesia. De tal manera que es lo que estamos esperando en la Iglesia. Y es con ese deseo que abrimos nuestro corazón para poder escuchar la bendita palabra del Señor. Entonces, hermanos, para esto vamos a leer la Biblia. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 3. Nuestro hermano Moisés va a leer y Muy bien. estos más cuando yo le diga, porque yo ya sabéis mi problema de la visión, que veo poco. Pero con la ayuda del Señor nos valemos con lo que tenemos. Amén. Amén. Así que va a leer nuestro hermano. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Aquí vemos cómo el Señor les está hablando de algo y está hablando algo acerca de su partida, porque más arriba lo vemos. Es cuando les empiezan a comunicar que les tiene que dejar, que se tiene que marchar, y es cuando empiezan a hacer toda esta serie de preguntas. De tal manera que dice, ¿por qué tú te marchas y nosotros no podemos ir contigo? Pues todo eso ocurre y el Señor. Y a través de este mensaje que nos está dando en vida. Perdonen, hermanos, se nos escucha doble. No, yo le oigo bien, Moisés. Es que aquí lo oímos doble. Venga, adelante. Proseguimos. Escúchame, ¿no tendrás dos móviles encendidos o aún? No. Vale, pues yo te oigo perfecto y me confirman que también te oyen perfecto, ¿eh? Así que sigue, por favor. De acuerdo. Sí. Comenzamos, empiezo a repetir, a rebobinar lo que estábamos hablando. Que cuando hemos leído este versículo, hermanos míos, este versículo, bien digo, y este capítulo, podemos ver en el 14, capítulo 1, que les empieza a decir algo que ellos ya tenían conocimiento. O sea, es importante, cuando nos centramos en un tema, la palabra del Señor, saber lo que pone arriba. No vamos a utilizar palabras técnicas, ¿verdad? No, palabras sencillas sin quitar el valor de ellas, ¿no? La importancia que Muy tiene. bien. Hay que leer primero lo que viene arriba, lo que pone debajo y entre todo buscar una conversación en orden. ¿Saben? Yo siempre lo implico una conversación que tienen dos personas, ¿no? Y viene una tercera y quiere entrar en la conversación cuando ya está empezada. Está oyendo y conoce perfectamente el español y conoce lo que está escuchando, pero no atina de qué o de quién se está hablando. Y es por eso que muchas veces tiene que surgir la pregunta, es decir, ¿de qué habláis o de qué es? Y entonces cuando le indican un punto que él ya conoce, él dice, empieza a tomar orden todas esas cosas que antes no entendía, porque están ubicadas en un lugar que está dando conocimiento de qué es el tema, a qué se refiere el tema, a quién se lo decía, por qué se lo decía, en qué tiempo se tiene que cumplir todo esto. Y es precisamente le está hablando de su partida, de tal manera que al conocer ellos este mensaje, su corazón se ha quedado turbado. La turbación trae muchas consecuencias que no son positivas, sino que son negativas totalmente, ¿verdad? Te trae temor, te trae desconfianza, te trae incredulidad, un montón de cosas que a veces, pues bien, nos pueden sobrevenir a consecuencia de las cosas que suceden o que están en nuestro entorno. En este caso se turbó su corazón porque pensaban y decían, pero ¿cómo nos va a abandonar ahora? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si eran hombres que estaban sujetos a sus trabajos y a su pesca y no conocían otra cosa. Entonces ellos se turba el corazón. Pero sin embargo les tiene que consolar el Señor con una gran verdad. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué estaba diciendo?
que él era el enviado del Padre, que era el Mesías profetizado en la ley y los profetas, que él era el auténtico, que imitaciones vendrían muchas, pero el único auténtico y verdadero, él era Amén. el Hijo del Padre. De tal manera, por eso le dice, creéis en Dios, y como hebreos o como judíos, sí que creían en Dios. Desde pequeñito les informaban acerca de la existencia de Dios. No es un pueblo que sea ateo, que sea ignorante de la existencia de Dios, del poder de Dios. Es un pueblo llamado por excelencia, porque Dios lo quiso así, al pueblo de Israel. De tal manera que estos hombres que está hablando, sus discípulos, eran judíos, eran israelitas, eran hebreos, como queramos llamarles. Pero sin embargo, tenían conocimiento de Dios y dijeron, sí, creemos en Dios. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Sabéis lo que Dios dijo acerca del enviado? Sí, pues creéis en Dios, creer también en mí. Y ahora les comunica algo y les dice algo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben, hermanos míos, que es muy importante? Y no vamos a entrar en mucho discurso dentro de cada tema de estos. En la casa de su Padre dice, muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa de su Padre? Dios. Y en una ocasión le dice a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. En ese término de los cielos. Pues el cielo no es un punto, es una gran dimensión inmensa, hermanos míos. Y él era el Hijo del Padre y conocía lo que existía allí. Nos está hablando de su... de su vida antes de manifestarse en un cuerpo, ¿verdad? La preexistencia de Cristo, del Verbo. De tal manera que les estaba hablando que en la casa de su padre, conocía muy bien la casa de su padre. De tal manera que de la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Saben, hermanos míos, que esas moradas son lugares? Porque el Señor todo lo que ha creado lo ha creado en orden. Amén. Y según rango y creación es el lugar que ocupan para desarrollar cada una de sus labores. Hay ángeles, arcángeles, querubines, una inmensidad de creaciones que nosotros ignoramos, pero que Dios las ha creado y están allí en el cielo. Y el Señor les dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiera sido, yo solo lo hubiera dicho. O sea, él habló de aquello que era verdad, porque él era la verdad. Él no podía decir cosas que eran inexistentes, no. Los hombres inventan muchas cosas y muchas fábulas profanas de viejas, como dice la Biblia, pero sin embargo, él dijo lo que tenía que decir, de tal manera que siempre dijo la verdad, de tal manera que él, diciendo la verdad, dice, si no hubiera sido así, no hubiera perdido el tiempo, en otras palabras, yo solo lo hubiera dicho, pero como es verdad, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. De tal manera que eso era una promesa en vida. Todavía no había cumplido el sacrificio en la cruz, ni había resucitado, eso estaba por ver. Pero sin embargo, él les dijo lo que iba a suceder y cómo él iba a cumplir en su momento. De tal manera que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué lugar? Estaba hablando de la tierra, hermanos míos, porque la tierra en un momento, cuando el Señor la creó, hermanos míos, la creó santa y pura, pero por consecuencia de la caída del hombre, la tierra también está condenada ¿a qué? A ser totalmente terminada, pero en su tiempo, cuando Dios lo disponga conforme su bendita palabra, hermanos míos, es cuando será el fin del mundo, pero antes no, hermanos míos. Dios tiene todavía un programa de cumplimiento porque el Señor tiene, en el tiempo ha creado dispensaciones, hermanos míos, y en cada tiempo ha creado una dispensación dando a dar a conocer la existencia de Dios, el poder de Dios y el gran amor de Dios. De tal manera, hermanos míos, que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo que estamos esperando? El Señor se lo estaba diciendo, que se iba a la casa del Padre a preparar lugar para nosotros. Saben que Dios dice que Dios ha preordenado o ha prefijado el orden de los tiempos, y no solamente eso, sino que también ha prefijado la existencia de ¿qué? De la tierra, sabiendo que tenía un tiempo que desaparecer. Pero sin embargo, hermanos míos, él de antemano ha ido a prepararnos un lugar allí, hermanos míos, sabiendo que este lugar de aquí va a desaparecer, pero el Señor dice que tiene un lugar nuevo en los cielos para nosotros y él ha ido anticipadamente antes que nosotros. ¿Cuándo se ve cumplida esta palabra? Se ve cumplida esta palabra cuando él muere en la cruz, le sepultan y está por 3 días en las entrañas de la tierra, hermanos míos,
y podemos ver que al tercer día dice que el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos y la muerte no ha tenido poder sobre él. De tal manera, hermanos míos, que dice que en la cruz venció y exhibió a todo aquel enemigo, de tal manera que él le ha quitado el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros y la ha clavado en la cruz. O sea, que él da cumplimiento por su palabra y en el tiempo que él tenía que cumplirlo, él demuestra esta gran realidad. Y hermanos míos, él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Volveré otra vez. ¡Qué maravilla! Tomaré a mí mismo. Tomar, escoger algo. Nos tomará a sí mismo, porque somos su misma naturaleza, su cuerpo místico sobre la tierra. Por eso le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Claro, muy bien. ¿Por qué me persigues? Y él preguntó, Pablo, caído en el suelo. Estaba totalmente quitado todo el armamento que él tenía, cayó al suelo, no tenía fuerza. Y tuvo que decir, Señor, ¿tú quién eres? Porque le decía que le estaba persiguiendo a él, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y diría en su razonamiento, pero si yo estoy persiguiendo a los cristianos, que son contrarias aparentemente a la ley, pero sin embargo, hermanos míos, el que se mete con nosotros, se mete con Dios. Y el que se mete con Dios, pierde. Así que la victoria está en nuestras manos, hermanos míos, y podemos razonar con este conocimiento que Él nos tomará. Tomar es tomar algo y llevárselo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos ha marcado también el futuro, hermanos míos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a vivir? Y no solamente esto. Vamos a seguir yo y nadie le ha dado eso, no es por mí. O sea, es interesante. No hay caminos, no hay todo el camino lleno de ropa. Pero para el cielo solamente el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie al Padre, si no es por mí, el nombre de Dios sea bendito. Nosotros estamos esperando que esto tenga un cumplimiento. ¿Dónde podemos suceder? Cuando Cristo viene, tomar la iglesia, como hemos visto, hermanos míos, vendré y os tomaré a mí mismo. Esto que estamos esperando, hermanos míos, la primera profecía que está por cumplirse en la iglesia del Señor. Yo hablo conforme me han enseñado, conforme el Espíritu Santo me ha iluminado y conforme nuestra denominación creemos y creo que no estamos muy desorientados. Después de escuchar a tantas y tantas personas, yo me quedo con esta parte. En fin, muchos comentarios, muchas cosas que bien, que respetamos todo, pero no compartimos muchas cosas. Así que es importante tener este conocimiento. Esto que estamos Moisés, mueve un poco el móvil porque se entrecorta. Moisés. ¿Qué tal ahí? Sí, dígame. A ver, habla un poco ahora. ¿Qué tal se nos escucha ahora? ¿Qué tal? Ahora sí, hace un tiempo que se perdía el tío. Vale, ¿se escucha ahora? Ahora se oye. Que siga hablando el tío, por favor. Pues venga, seguimos adelante. Pues venga. Lo que estamos esperando, la iglesia está esperando la venida del Señor a venir a recoger. Sí, perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder cuando Él regrese? Lo encontramos, hermanos míos, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 51 y al 53. Lee nuestro hermano. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Cuando Cristo venga a recogernos, a levantar a su iglesia, al rapto que lo llaman,
No Sí, podemos amén. verlo con la venida visible de Cristo, no. Ese es el rapto. De tal manera es lo que estamos esperando, ser levantados, Amén. llevados, y cuando eso suceda va a haber un acontecimiento que antes se ignoraba, pero el apóstol Pablo les descubre que un misterio. Lo que él ya ha revelado ha dejado de ser misterio, porque ahora los creyentes sabemos qué es lo que nos espera cuando Cristo viene a por nosotros. Y cuando esto ocurre, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto va a suceder porque en su venida por su iglesia se tocará la trompeta. Déjenme subrayar esto. La trompeta muchas veces la equivocan o tratan de equivocarla con las trompetas de Apocalipsis. Tratan de decir que esa es la trompeta, o sea, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero nosotros creemos que esta trompeta no es la trompeta de juicio, sino es la Muy bien, trompeta de levantamiento de la iglesia, de lo que él prometió. Me muy voy bien. a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. He aquí, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y ahí es cuando dice este misterio, descubre este misterio. Los muertos en Cristo son aquellos que, de alguna manera, todavía Cristo no ha venido y muchos hermanos nuestros han separado lo espiritual de lo físico y están su espíritu y su alma en el cielo. Pero sin embargo, su cuerpo todavía no ha resucitado. En ese momento les descubre ese gran misterio, Pablo, y les Santo. dice que los que están durmiendo, dice que ellos resucitarán primero. Y después dice, luego nosotros, los que hayamos quedado. Pablo creía que el rapto de la iglesia era evidente, porque se está incluyendo ahí. Claro. Él dice, los que hayamos quedado, él pensaba que podía ser rescatado, su venida podía ser en cualquier momento, porque no sabemos ni hora ni día, por los acontecimientos y su entorno que estaba viviendo. Él pensó que Cristo ya estaba muy cerca para venir a por su iglesia y se incluyó con los demás. Si él hubiera sabido esto, de que él no iba a ser raptado, lo hubiera dicho. Pero sin embargo dice, y los que habéis quedado no, y los que hemos quedado se contaban entre los vivos. Pensaba que podía ser al día siguiente de la vida de Pablo, del tiempo cuando lo dijo. Y dice que fue levantado. Y de los que hayamos quedado seremos transformados. Para que esto mortal, porque este cuerpo es mortal, muere. Pero sin embargo, para que este mortal no conozca muerte, se ha vestido por la inmortalidad. Y dice también que los que están durmiendo, lo corruptible, el que se ha hecho ya corrupto, sin embargo, se levanta, ¿qué? En incorrupción, porque nos levantaremos con un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Y dice la Biblia que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como el escuro. Y quisiera Amén. un poquito más. Saben, hermanos míos, que el Señor, después de su ministerio público, después de su resurrección, tuvo un ministerio de 40 días. ¿Y saben lo que Cierto. quiso mostrar en esos 40 días? La verdad de la resurrección, mostrándose que él estaba vivo, pero también mostró que el poder de la resurrección, Amén. el poder y las virtudes de un cuerpo glorificado, Santo. y seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Si nosotros ignorásemos y las escrituras nos enseñara cómo es el cuerpo del Señor glorificado, nosotros no podíamos tener esta esperanza, pero conocemos a través de la palabra del Señor cómo Cristo resucitó en gloria con un cuerpo glorificado, que no muere jamás, que es por la eternidad. Y nosotros seremos semejantes al cuerpo de su gloria. Y el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica como el escuro. El que no tiene esperanza no se purifica de nada, porque no cree en nada y no tiene esperanza en nadie. Pero nosotros vivimos con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que cuando Cristo venga, los que estén en los sepulcros resucitarán con cuerpos nuevos. Y no solamente eso, los que estén vivos también dice. Y los dos, ¿un campamento de qué? Un campamento de los que viven como los que duermen, se levantan, son transformados y somos llevados juntamente con Dios, con el Señor en el aire. O sea, en ese descenso no se ve que el Señor baje y ponga el pie en la tierra. No, ahí dice que subiremos nosotros. Ahí se entiende la palabra vendré y os tomaré a mí mismo, porque Él no desciende hasta un lugar, en las nubes, no sabemos dónde, no son estas nubes, Él llama nube donde Él viene, pero sin embargo dice, y nosotros seremos levantados y estaremos con Él así siempre en el aire.
Para esto, hermanos, ya los demás textos son muy paralelos, muy parecidos. Entonces he querido dialogar un poquito por ese motivo. Filipenses 3:20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Aquí podemos hablar como el Señor dice, hermanos míos, nos está hablando también muy paralelo al otro, que es lo que sucede aquí en Filipenses. Hemos podido 3, 20, 21. Hemos podido ver ahí, hermanos míos, cómo dice que Él vendrá y va a ocurrir lo que acabo de decir. De tal manera que nos está hablando de esa resurrección y de ese cuerpo glorioso que vamos a tener y que seremos semejantes al cuerpo de su gloria, porque nuestra ciudadanía dice que está en los cielos, donde esperamos al Señor. Es ahí donde se cumple lo que le dijo: vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Saben que el Señor está a la diestra de Dios Padre? Hay creyentes que todavía se formulan esta pregunta y dicen unos que van a estar en un sitio, otros no, pero aquí es sencilla la palabra del Señor y te está diciendo dónde vamos a estar. Y saben, hermanos míos, en cierta ocasión el Señor dijo: sí quiero, Padre, que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que vean la gloria que tú me has dado. Y es importantísimo, y después hablaremos un poquito también de esto. Podemos ver, hermanos míos, en Primera de Tesalonicenses 14, 16, 17. Primera de Tesalonicenses 4. 4, perdón, la vista me falla. Vale. 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias. Amén. ¿Saben que nuestra esperanza, hermanos míos, saber que el Señor va a venir y debemos alentarnos los unos con los otros? Aquí nos está hablando paralelamente también de lo que va a ocurrir. El Señor tocará esta trompeta. Esta trompeta no tiene que ver nada con la trompeta de Apocalipsis, que es para que se derramen a través de las trompetas y de los sellos y también de las copas, estos castigos que le llama normalmente la palabra del Señor, la ira del Señor, de tal manera que es cuando las copas de la oración de los santos es derramada sobre la tierra por aquellos mártires, por todos que han sufrido la obra del Señor, está pagando con tribulación a aquellos que atribularon. Y es por esto, hermanos míos, que en esta ocasión está hablando acerca de la recogida de la iglesia. Y para esto podemos pasar a Lucas capítulo 17, versículo 20 al 37. Lucas 17. Lucas 17, 25 al 37. 20 al 37. Sí, perdón. 20. Lucas 17, 20 al 37. Sí, ahí lo puse. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aleluya. Pero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta ahí es suficiente porque es muy largo. Tenéis la Biblia abierta, podéis es la continuación a todo esto, ¿no? Perfecto. Lucas, hermanos míos, hay que hacer una separación entre Lucas 17 y Lucas 21.
De tal manera que ya nos fue un poco sorprendente, ¿no? Que un mismo tema de esta índole de la venida del Señor no se ve repetida en ninguno de los evangelios dos veces. Simplemente aquí, capítulo 17 y capítulo 21. Y, hermanos míos, es muy importante analizar estos dos capítulos, porque es el día, perdón la expresión, y es la noche. De tal manera que hay diferencias y la palabra del Señor no se puede contradecir entre sí. Por eso es muy bonito tratar de poner estos dos, este capítulo 17 y capítulo 21, ponerlos sobre tu mesa y leerlos y ver la gran diferencia que hay. De tal manera que aquí nos está indicando, y es muy importante saber en este texto lo que dice. Cuando viene, le preguntan los fariseos, son judíos, pero fariseos, la secta de los fariseos, y le preguntan a los fariseos, y le dicen, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Y en qué se concretaba esa pregunta? En lo que ellos sabían y esperaban, el reino visible, que está profetizado en todo el Antiguo Testamento, por la ley, por los profetas, desde la antigüedad. Está profetizado que iba a venir un reino y que iba el Mesías a reinar, el enviado, que iba a reinar sobre este reino. Y se referían a ese reino que estaban esperando terrenalmente, porque jamás se les ha dado otro reino. Se les ha dado un reino terrenal, es lo que el Señor convino con los judíos y lo cual se comprometió a cumplirlo en su momento, porque es una palabra soberana y aunque los hombres digan que no, pero sin embargo a la postre se va a cumplir lo que Dios ha dicho, porque Él conoce todos los tiempos y todas las consecuencias. De tal manera que Él, de alguna manera, les dijo a aquellos fariseos, les contestó y dijo, el reino de Dios, no diréis helo aquí o helo allí, sino el reino de Dios o de los cielos, que viene a ser lo mismo, está entre vosotros. O sea, Él era el enviado. Dice la palabra del Señor, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A traer el reino prometido por su Padre, la ley y los profetas. Pero los suyos, a lo suyo y los suyos. Ellos vino prácticamente a cumplir esa palabra que estaba proféticamente. Y en su momento, no antes, sino en su momento, vino a cumplir. Y él vino y se presentó como el Mesías. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hay que saber distinguir entre el reino que le ha dado, que le ha concedido a la iglesia, que dice preparar lugar al cielo. Ese es el reino que le ha prometido a la iglesia. Pero hay otro reino, hermanos míos, que está profetizado y que no quita en absoluto el otro reino. Va a haber un reino. Claro que eso físico, pero eso tampoco evita que no hay un reino que en su propia iglesia. Hay que saber distinguir estos dos reinos muy importantes. Ahora, Cristo reina en nuestro corazón. ¿No lo dice la palabra? A ti te daré las llaves del reino, le dijo a Pedro, que era el poder de la palabra abriendo para judíos y para gentiles. Entonces, por eso es que podemos entender que les contestó, no lo busquéis, helo aquí o lo allí. Pero sin embargo después se vuelve a sus discípulos, ya no habla con los fariseos, les ha contestado que ya había venido el reino. Tenéis que coger la Biblia y lo sabéis muy bien, hermanos míos, cómo el Señor, dónde empezó su ministerio, con los judíos única y exclusivamente. Pero ¿cuándo? Hubo un tiempo de rechazo, hasta que se cumplió el tiempo y tiene que llorar sobre Jerusalén. Pero eso lo veremos en otra ocasión, porque es muy largo de hablar. Terminado ese tiempo, hermanos míos, se vuelve a sus discípulos y dice, ¿cuánto vais a anhelar ver uno de los días del Hijo del Hombre? No se estaba refiriendo a la venida visible, se estaba refiriendo a un día como estuvo tantos días con ellos, 3 años y algo. Estuvo con ellos, se estaba refiriendo a eso, porque que le iban a echar de menos, que iban a desear ver un día. Y dice, pero no me veréis, y diréis, helo aquí o helo allí. Y les dijo algo más también, que no se guiaran de otros, que venían en su nombre diciendo que era el Cristo. Y siempre ha ocurrido, desde que Cristo se marchó, ha habido falsos profetas, falsos maestros y seguirá habiéndoles. Y cómo no, hermanos míos, también ha habido falsos cristos.
Ya no me estoy refiriendo tanto al anticristo que le niega, pero que también a la vez se ponen en el mismo puesto de Dios como que, como salvadores a través de políticas, de tantas cosas, historias como ha ocurrido. Pero allí les dice, no le sigáis ni vayáis, porque como el relámpago que refugir, sale toda de punta a punta, o sea, que se le ve, es un momento, hermanos míos. No se ve nada acerca del rapto. Es algo invisible, una cosa que es un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y es ahí cuando empieza a hablar de qué. No empieza a hablar de cómo el Señor siempre ha tratado con los que son suyos y les ha quitado de todos aquellos cosas que iban a venir sobre su pueblo o sobre personas que eran guardadas, que tenían promesa del Señor. Sí, De señor. tal manera que podemos ver cómo, hablando de Noé, empieza a hablar de Noé y empieza a decirles lo que ocurrió, una historia real, cómo iba a venir un diluvio. Y por 120 años Noé estuvo predicando a aquellas gentes de aquel tiempo. Y en aquel ¿Verdad? tiempo, hermanos míos, vemos que lo que trata de revelar el Señor es como Dios siempre libra a los que son suyos de qué. Amén. Precisamente de esos tormentos que va a venir por el pecado sobre la tierra. En aquel tiempo hubo un castigo sobre la tierra, sobre aquellos hombres que no quisieron. Por eso dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre, sino porque verdaderamente es carne. Más serán 120 años. No estaba reduciendo la edad de la vida del hombre, sino estaba diciendo qué cantidad de tiempo Dios les estaba dando para que ellos se pudieran arrepentir. Y es importantísimo entender todas estas cosas. Y cuando le dijo esto, después dice, y cuando Noé entró dentro, entonces empezó. De tal manera que ni Noé cerró la puerta, el mismo Dios cerró la puerta. Aleluya. Entonces, cuando vino el juicio del diluvio sobre aquellas personas, pero no vino antes, sino cuando Noé y sus hijos estuvieron dentro. Después nos está hablando también de otra historia, cuando nos dice de los sodomitas en Sodoma y Gomorra, nos está hablando que antes de descender fuego, Sí, señor. le sacó fuera, no hizo descender el fuego. Y saben, hermanos míos, que está hablando de todas estas cosas, asuntos como Dios siempre ha librado del juicio a los que son suyos. Amén. Por eso sabemos que la iglesia no está puesta para juicio, sino que la iglesia está puesta para salvación, como dice. Amén. Que la Biblia, hermanos míos, que la iglesia no está puesta para ira, sino está puesta para salvación. Que la iglesia no somos hijos de la noche, sino somos hijos del día. Y es importante saber lo que Dios nos ha concedido y prometido. Por eso es que antes de que venga lo que tiene que venir, es postrero eso, nunca la iglesia estará ahí. Por eso en Apocalipsis no se ve, y no quisiera entrar en eso, después dar solamente unos rasgos de lo que va a pasar después, pero simplemente en esto podemos ver cómo el Señor libra a los que son suyos. Y hay otro texto, la palabra del Señor dice, y Dios sabe librar a los que son suyos. Naturalmente que sí, Dios no nos ha puesto para ira. Nosotros estamos esperando ahí, de tal manera que en Apocalipsis dice, escribe, Juan, lo que ves, lo que es y lo que será después de esto. O sea, hay un antes y un después en las revelaciones de Juan. Y saben, hermanos míos, que le reveló algo muy importante, los 7 mensajes a las iglesias de Asia, que no es para salvación, ya son salvos porque son iglesias, son para preparación de qué, de que cuando venga Cristo no se queden ahí, porque ahí dice, en el texto que hemos leído antes, podemos decir que uno será tomado y otro dejado, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada, 2 estarán durmiendo en la misma cama, marido y mujer tal vez, y hermano mío dice, uno será tomado y el otro dejado, y 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué estaba hablando el Señor ahí? ¿Por qué pone estas 3 comparaciones que son laborales totalmente? Sencillamente una es de descanso porque es dormido en la cama, pero los otros 2 son laborales porque se hacían en diferente horario del día, se hacían esas 3 funciones diferentes. La cama era
por la noche para dormirse. Pero tal vez moler en un molino, no lo sé, pero creo que sí, lo hacían por la mañana. Y el campo era hasta las 7 de la tarde, 3 pautas del día, mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor es una venida universal a los que son suyos, todos que están sobre la faz de la tierra y han creído en su sangre y hemos sido salvos por Él y que estamos esperándole a Él. Es ahí donde verdaderamente, es ahí donde se cumple el que Dios viene, es una nota, es como un reloj, hermanos míos, que Dios ha puesto en estas 3 comparaciones. Por eso es importante de estar preparados, que es después el anunciamiento a las 7 iglesias de Asia, que vuelvo a repetir, que eran salvas, se habían salvado por Cristo, eran iglesias salvadas por Cristo, pero ahí no está hablando con relación a la salvación, sino está hablando con relación a qué, a estar preparado para marcharse con Él. De ahí que dice que si eres, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, pero no voy ahí. Sin embargo, hay otra iglesia que se llama Filadelfia, que Dios quiera que nos parezcamos mucho nosotros a esa iglesia. Llevamos el nombre, que los hechos nos acompañen, indudablemente. ¿Y sabe lo que va a ocurrir, hermano mío? Que le dijo, por cual tú eres pobre, pero has guardado la palabra, y tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de su paciencia es la Biblia, que está advirtiendo. Dice que no quiere que ningún hombre se pierda, sino que él tiene paciencia. Porque muchos decían, ¿cuándo viene? ¿Cuánto tarda? ¿No es que todo sigue igual? Pero sin embargo, la palabra de su paciencia es la Biblia, que está aguantando a esta humanidad y les está dando tiempo y espacio para que ellos se puedan convertir y arrepentir. De tal manera, hermanos míos, que cuando se está hablando ahí, está hablando de, dice, porque cuanto no eres fuerte ni eres rico, pero has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba, de la gran tribulación, de la tribulación. Entonces, ahí nos está diciendo que aquellos que estamos viviendo su palabra y estamos preparados para marcharnos con Él, Él nos va a llevar. No estamos puestos para pasar gran tribulación. Nosotros, la iglesia, vamos antes de la gran tribulación. ¿Por qué digo esto? Porque hay hermanos que siguen siendo hermanos nuestros, ya que muchos tratan de decir, y así es, que no, esto no difiere para la salvación en nada, solamente que hay quien cree que la iglesia pasará mini tribulación. Nosotros no pensamos así, respetamos, son hermanos nuestros en la fe, y otros piensan que es al término de la gran tribulación cuando va a ocurrir este rapto y todas esas cosas. No vamos a entrar en debate dónde será, solamente expongo las escrituras que nosotros creemos, lo que la palabra del Señor nos dice claramente según nosotros queremos y pensamos, y hasta ahora no ha habido otra verdad que nos haya podido convencer, hermanos míos. Aquí estamos. Y es ahí que les dice que le librará de la hora de la prueba que vendrá. Y saben que cuando da el mensaje a las 7 iglesias, después le dijo a Juan, sube acá arriba, Juan. Y eso ya lo hablaremos después y da tiempo y espacio y tenemos para proseguir. También. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la iglesia es levantada? Cuando la iglesia es levantada, la hemos visto en el panorama de que Cristo viene, nos recoge y estamos en la nube. Hasta ahí entendido. Eso no significa que vamos a vivir permanentemente en las nubes con Jesús. No, cuando dice estaremos así siempre con el Señor, no quiere decir que siempre estaremos ahí en una nube con el Señor, sino que la Biblia nos enseña qué es lo que pasa. Evangelios de Judas, acontecimientos en el cielo después del rapto. O sea, en el rapto pasa algo, y lo que pasa es que estamos en las nubes. Ahora, ¿dónde estamos más adelante? ¿Qué nos dice la Biblia? Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Saben que ya estamos en la nube, pero dice, pero aquel que es poderoso para guardarnos en este tiempo que estamos viviendo, para guardarnos sin mancha, porque si Él no nos guarda, no hay quien nos libre. Amén. Pero Él nos guarda si nosotros permanecemos en Él, indudablemente, porque Dios jamás rompe el libre albedrío del hombre, hermanos. Es importantísimo esto. Dios hará en nosotros lo que nosotros permitamos que el Espíritu Santo, en este caso, que está en nosotros,
que haga lo que nosotros le permitimos, porque Dios respeta la libertad del hombre, de tal manera que no es un robot para que le siga porque Dios se lo impone. No, no, no. El hombre tiene libertad desde el principio, desde el huerto, que pecó deliberadamente y con todas sus consecuencias, porque Dios ya le anticipó cuál era el riesgo por donde le iba a sobrevenir. Pero con todo eso, tuvo él, pues él se inclinó ¿a qué? A hacer lo contrario de lo que Dios le dijo. Y el hombre sigue exactamente igual. Tiene una voluntad. ¿Sabes? Que mientras somos del Señor, nuestra voluntad ahí está sujeta en Dios. Por eso dice, el que está en mi mano no hay que me la arrebate. Pero eso no significa que el hombre y la mujer, con su voluntad, se puede marchar de su mano cuando le apetezca o le parezca bien, conforme lo que decida. El hombre es dueño de sus propias decisiones. Eso no significa que el Señor nos va a abandonar a la persona que se haya extraviado un poquito. Su espíritu sigue trabajándole para redarguirle y convencerle para de nuevo poder venir al camino. ¿Cuántos hemos visto así? Y sin embargo, hoy están íntegramente en Dios, habiendo vivido a lo mejor experiencias tristes y amargas en el mundo y en el pecado, pero han podido regresar de nuevo a Dios. Bueno, hermanos míos, deciros todo esto es porque, claro, se tratan de tocar puntos en los cuales muchas veces estamos hablando y después, pues el que escucha, pues está diciendo, ¿y aquello por qué? Si lo otro. Por eso trato de enhebrar bien la aguja en esta noche para que todos podamos quedar completamente satisfechos por la palabra del Señor. Y Aleluya. presentará delante de su gloria. Esto significa que delante de su gloria, quiere decir que nos presenta en algún lado. Y su gloria es, sean tronos, sean dominios, sean potestad, todo es hecho por Él y para Él. Él ha sido entregado porque ha levantado la cabeza de la raza humana. Por eso, hermanos míos, será todo hombre y todo Dios. Es muy importante este equilibrio, tener la palabra del Señor. No inclinarnos no a un lado ni a otro, sino simplemente nos presenta delante de su gloria. Miren, allí dice que Cristo nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo, la carta de los Efesios. Pero todavía no hemos sido sentados en aquellos lugares celestiales. Es la verdad que podemos tener comunión por su espíritu con el cielo, indudablemente, pero todavía no hemos visto la gloria que Dios le ha dado al Padre. ¿Saben? Cuando lo veremos, allí se cumplirá esa palabra y nos presentará con gran alegría y gozo delante de su gloria. Su gloria son todas estas cosas que yo hablaba antes, de todo que vive y convive allí con el Señor, creado por Dios. Son gloria de Dios, pertenencia de Dios. Y Él va a presentar delante de ¿qué? De la familia celestial, por llamarlo de alguna manera, nos va a presentar delante de su gloria, hermano mío, con gran alegría. Nos conocían, nos conocen ahora en el cielo por el nombre. Estamos comprometidos. Está preparando ¿qué? El atavío. Una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y cuando esté preparada la venida del Señor para llevarnos, no solamente nos conocerán de nombre en los lugares celestiales, sino nos recorreremos todos los cielos como una carroza espiritual presentando ¿qué? A su amada novia, pero trayendo el compromiso de ¿qué? El compromiso de ¿qué? Del casamiento, como hacen los hebreos, hermanos míos, de tal manera que lo presentará delante de su gozo, delante de su gloria. O sea, no es presentarle delante de nadie. Es lo mismo cuando uno presenta con gran alegría a quién, pues a un ser querido, a una persona. Cuando uno estábamos pedidos, pues lo presentaba aquí mi novia. Pero cuando ya le hemos presentado a una señora, esta es mi señora, ¿verdad? Y le presenta con alegría, con satisfacción, con orgullo, por llamarlo de alguna manera. Y es lo que vamos a hacer. Nos vamos a subir al cielo y nos van a conocer en el cielo y nos va a hacer participantes, porque la Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Sea, pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros, como en tiempos naturales y legales, ¿verdad? Son bienes compartidos. De tal manera, cuántas mujeres, ¿verdad, hermanos míos, en la vida natural se han casado en su vida natural y eran, pues no sé, venían de una casa pues sencilla, pobre, inclusive, ¿no? Sin embargo, han tenido, pues bien, el acierto de contarse con un buen hombre, que no solamente es buen hombre, sino que es rico y tiene propiedades. Y saben que aquella que era una trabajadora de a pie, una mujer sencilla, una mujer pobre, pero sin embargo ha pasado a ser la señora, ¿eh? Y ahora tiene sirvientas que la sirven. Así nosotros siendo nada, hemos Santo Dios.
a ser la señora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y es por esto que dice, la carta de los Efesios lo dice. ¿Por qué estoy hablando de matrimonialmente? No son cosas naturales o carnales. Estoy hablando de una verdad que está en Efesios 5:27, cuando nos habla de ¿qué? De la unidad del matrimonio. Claro. Efesios 5:22. 27. Perdón, 27. Me juega malas pasadas. A fin de Tranquilo. presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se me ha entrado? Amén. Sí, Bébete un poquito de agua, ¿no? sí. Me voy a tomar un poquito de agua. ¿No? A fin de presentarse. Tranquilo, tomes un vasito de agua tranquilo. A fin de presentársela como una novia pura, santa, delante de la presencia del Señor. Y habla de la comparación de un matrimonio natural, pero termina rubrica el Señor diciendo que esto lo digo de Cristo y su iglesia. O sea que todas las comparaciones que he hecho están sujetas a lo que dice la palabra del Señor. No son comparaciones que me gusten, que sean parecidas, no. Es que el Señor está hablando de un matrimonio. Dice, pero no digo, no esto del matrimonio, sino referente a Cristo y a su iglesia. Amén. ¿Qué es lo que pasa una vez ya está presentada en la gloria? Podemos ver en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿Saben que ese texto es lo último lo anteúltimo de la Biblia de todo? No está hablando ahora, ya se ha terminado, se ha terminado el tiempo de derramar todas esas cosas sobre la tierra, se ha terminado todo. Ahora Juan está hablando y recibe a alguien que le dice que está pronto al venir y su galardón con él. Galardón se llama premio. Y dice que esto va a ocurrir, pero no quiere decir que se diga en el Apocalipsis que esto tiene el significado que es algo que pertenece, que la iglesia pasa a la gran tribulación, que está en el Apocalipsis. No, se ha terminado el diálogo y las visiones y recibe una voz del cielo, ¿verdad? Diciendo, esto está terminado, pero ahora digo esto, que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Por eso, y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia, la que vamos a ver. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de presentarnos delante de su gloria? Delante de su gloria va a ser que el juicio de galardones o premios, vamos a llamarlos así. Y saben, hermanos míos, que este juicio no es precisamente para juicio de mal, porque a veces hay que saber, cuando está hablando la Biblia de juicio, a qué juicio se está refiriendo. Es importante dentro de su contexto saber de qué está hablando. Sabemos, hermanos míos, que la salvación no es por obra. La salvación es simplemente por la fe de lo que ha cumplido Cristo en la cruz del Calvario. En su sangre hemos sido comprados. Solamente para la salvación se necesitan dos cosas. Se necesitan fe en creer lo que Dios dice y arrepentirse y recibirle en el corazón. Esa es la salvación gratuita. Es lo que dice la Biblia, que somos salvos por gracia y no por obra. Eso que habla Pablo tanto en la carta de los Romanos y que pone tanto énfasis, ¿saben por qué? Porque aquellas gentes creían que con su potencial de obras y de cosas creían comprar la salvación, creían que eran por su esfuerzo, por su obra. Y que va, el apóstol Pablo tiene que derribar ese argumento y dice que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe. Porque si la salvación fuera por obras, en vano murió Cristo en la cruz. Es importante conocer esto, hermanos míos. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere, sí, se refiere a un juicio de premios. Y dice, hermanos míos, que es un juicio de premios para pagar a cada uno conforme sea su obra, es lo que dice la palabra del Señor. Lo encontramos, lo hemos podido ver aquí, que Él viene para premiar con su galardón, con su premio. Ahí somos todos los salvados que
vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Ese todo no significa el todos de todos, sino el todo de sus hijos que han sido salvados, que han creído en Él y han subido a los cielos y les va a juzgar el Señor. Pero así como la vida natural, hay juicios para qué, para premios, ¿no lo han visto? Cuando hay premios, cuando hay cosas, el que más fuerza tenga, el que mejor lo haya hecho, según lo que se ha esforzado, así es como le van a otorgar, medalla de oro, de plata o de platino. Yo no estoy entrando que sean estos los galardones, pero sí que va a haber un premio de galardones. El apóstol Pablo dijo, cuando allí en Corintios había diversidad de opiniones y pensamientos errados totalmente, que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, otro dijo. Y saben, hermanos míos, que el apóstol Pablo tiene que intervenir como el apóstol de los gentiles y tener que decir, pero vamos a ver, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿O quién es Apolos? ¿No somos todos servidores del dueño que es el Señor? Entonces dijo, pero ahora sí digo algo, que yo regué, perdón, que yo planté, Apolo regó, pero que cada uno será pagado conforme su obra. Aquí viene el error de estas doctrinas que quieren justificarse por la obra. No, hermanos míos, la obra solamente es para mostrar que soy salvo. Yo no tengo que hacer obras para salvarme. Yo tengo que hacer obras porque soy salvo en el nombre del Señor. Y es importantísimo tener esta idea clara y despejada para poder no tener después desavenencias con la propia palabra del Señor. Y es por esto que podemos ver aquí, como hemos dicho, que va a haber un juicio de galardones. Y tuvo que decir bien claro, yo planté, pero Apolo regó, pero Cristo es el que da el crecimiento. Amén. Solamente es eso, que la gloria y la honra no pertenece a los hombres. La gloria y la honra pertenece, digo, como Dios. Hay honra de hombre, indudablemente, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Pero nunca excesivamente creyendo que uno es un Dios. De eso nada. Solamente hay un Salvador, un dueño de nuestra alma al que le debemos la gloria, el poder y la alabanza. Y que todo lo que hagamos, el Señor es justo para podernos pagar conforme la obra que uno ha hecho. Son obras que se hacen no para salvarse, son obras por el esfuerzo. Por esto el apóstol San Pablo, hermanos míos, decía, cada vez dice, a uno no, me parece que con vosotros he tenido pérdida. Me parece que con vosotros lo que he hecho no ha tenido ningún valor. ¿Saben por qué? Porque no permanecía, hermanos míos. Sin embargo, Pablo se va a presentar delante de Dios ¿con qué? Con las obras que él ha hecho. ¿Y saben cuáles eran las obras? ¿Cuál es el trabajo? Con los hombres que han desgastado su vida, su talento, su juventud, han trabajado en su obra con intensidad y con pasión ante todas las cosas. Y es ahí donde Dios va a premiar. Lo que se hace como para Dios y no para como los hombres, es lo que Dios va a premiar. De tal manera que Pablo dijo, me parece que vosotros he trabajado en vano. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que presentar delante de Dios como fruto, hermanos míos. Por eso a algunos parecía que les piropeaba y decía, corona mía, gloria mía, o cosas parecidas a esa. ¿Y es que se estaba refiriendo a qué? A la factura que tenía que presentar delante de Dios, ¿cómo? Con lo que él había trabajado. Que no se trataba de decir, yo, no, no. Dios nos va a pedir trabajo, fruto, para poder cobrar, porque Dios es justo y soberano. Y Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Son obras no para perdición, son obras de salvación, perdón, no son obras para salvarte, son obras de salvos y recompensa en el trabajo y en la labor que cada uno haya desarrollado. Así que, hermanos, después de esto es lo que va a pasar. Y después nos encontramos en qué? Nos encontramos ante algo muy importante, que allí se van a celebrar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, hermanos míos, consiste, ¿por qué se llama boda? Yo me preguntaba hace muchos años yo me preguntaba esto. Decía, ¿pero por qué bodas en plural? ¿Cuántas bodas? ¿Cuántas bodas va a tener las bodas del Cordero? ¿Cuántas bodas va a tener? Pero Dios me iluminó y me pudo hacer ver que las bodas naturales de los hebreos duran 7 días, primero de preparación, de esto, 7 días. Sí, señor. Pero saben que allí en el cielo estaremos
7 días, pero no de días, sino de años. Amén. Estaremos 7 años celebrando las bodas del Cordero, porque los invitados son muchísimos. Toda la corte celestial vendrá a esa boda y nosotros seremos la piedra fundamental. Si en una boda falta el novio o la novia, se podrá celebrar nunca, pero ya estando unidos se celebra la boda. Y esa boda se llaman bodas porque empezaban en un día y terminaban al 7º día. 7 días de boda se tiraban. Y es lo que compara el Señor. Nosotros subimos y en vez de 7 días estaremos 7 años en las bodas. O sea que merece la pena, hermanos míos. Amén. Aunque no sea por otra cosa, pero por lo menos por estar en unas bodas de 7 años y en los cielos, por eso ya es suficiente, hermanos míos. Esto es lo que va a ocurrir allí, lo que yo pienso conforme la palabra del Señor. Porque yo tengo mis razonamientos, pero razonados en la fe razonada en su palabra. Porque hay razonamientos que no razonan en la palabra. Así que nuestra fe debe descansar siempre que en la fe de la palabra. Amén. Es importantísimo ver cómo ahí se va a celebrar 7 años. Y después de esto, ¿qué es lo que pasa? Pasamos a lo otro. Acontecimientos en el cielo después. Las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, lo que estoy hablando. Y a juicio los galardones, ha dicho. Estamos hablando de los galardones, estamos hablando de las bodas del Cordero, que en vez de 7 días serán 7 años. Eso es. 7 años allí en las bodas del Cordero. Gran tribulación está. Y ahora, ¿qué es lo que pasa mientras nosotros estamos? Hemos sido raptados, hemos subido a la nube y de la nube al cielo, y en el cielo nos presenta, y después son los premios y los galardones, y después se celebra la inmensa boda del Señor, las bodas del Señor con el Cordero, las bodas del Cordero, es Cristo el que se casa con su iglesia. Con el Cordero, ¿qué es lo que pasa? Simbólicamente, indudablemente, son 7 años. ¿De qué? De alegría, de contentamiento, de bienestar. Hermanos, hermano Pablo subió allá arriba y ya no tenía mente ni tenía palabras para explicar lo que había visto. Pero nosotros un día podemos estar allí. Esto no es una fábula, hermanos míos. Que no se trata de saber más o saber menos, no, y demostrar lo que uno sabe, no. Se trata de una historia que es nuestra, la hacemos nuestra. Amén. Como el Nuevo Testamento es nuestro, hermanos míos. De tal manera que quien no ha recibido un testamento y no le ha hecho una ojeada y vive pendiente de que el día de qué, de que venga el abogado o como se le llame, abra el sobre y diga fulanito de tal se le ha dado el terreno tal y la casa tal y lo otro tal. Entonces es importante, hermanos míos, estar preparados para ese momento. ¿Qué es lo que pasa mientras? Porque la vida en la tierra sigue. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces vamos a ver acontecimientos en la tierra después del rapto. O sea, el momento que la iglesia es levantada, hay un acontecimiento, ¿saben? Que lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 7, 9, segunda de Tesalonicenses 2, 7, 9. El anticristo será manifestado en la tierra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, sí, y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. El apóstol San Pablo nos tiene que informar y nos tiene que hablar de qué, de lo que va a suceder. Y dice, porque muchos decían que ya la venida del Señor físicamente se había realizado. Y dice, no ha podido venir el Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque no ha podido venir el Señor porque primeramente se tiene que manifestar el anticristo, el hombre de pecado. Pero sin embargo, más arriba dice, pero no se puede manifestar porque hay algo que al presente le detiene. Que algo que al presente lo detiene, ¿saben, hermano? Es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. La iglesia, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo dijo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Aquella promesa que le dijo, el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Eso ya tuvo cumplimiento cuando él se marchó y nos envió el Espíritu Santo.
Pero saben, hermanos míos, que el Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros y podemos ver cómo aquí nos avisa que hay algo que al presente lo detiene. ¿Por qué el anticristo no se puede manifestar? ¿Por qué creemos que no puede haber una mini tribulación y ese principio de dolores que a veces suelen decir? No, sencillamente porque está aquí la iglesia. Y como está aquí la iglesia o el cuerpo de Cristo, no se puede manifestar. Todavía está el misterio de la piedad, que es Cristo. No está el misterio de el misterio de la iniquidad. Dice que está en acción y es verdad. Lo mismo que antes de venir Cristo tuvo profetas y tuvo la ley hablando de él y en las demás dispensaciones hablaban de él a través de símbolos y de cosas, pues hasta que vino el cumplimiento. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pues así está pasando. Saben que muchos, hermanos míos, se les ha tildado de ser el anticristo y en razones de la familia de ellos, claro que sí. Ha habido muchos, hermanos, muchos anticristos, pero no era ese el anticristo. Eran mensajeros de ese anticristo, hermanos míos. Por eso dice que está accionando, se está moviendo, se está desarrollando, está trayendo que esa semilla de maldad en los corazones para que crean en la mentira y no crean en la verdad. Pero mientras la verdad está aquí, su iglesia está aquí, que es columna y baluarte de la verdad, no se puede manifestar. Dice, pero cuando Él se ha quitado, cuando somos nosotros levantados, hermanos míos, eso que hablábamos antes, ¿verdad? Cuando nosotros somos levantados, digo nosotros en virtud de iglesia, somos levantados, entonces se manifestará. Entonces comienza el reinado del anticristo y comienza ¿qué? La revelación de Juan. Ahí podemos ver algo muy importante. Podemos ver ahí algo muy importante. Estaba profetizado ya por el profeta Daniel. Estaba diciendo que se iba a manifestar este anticristo, pero que sería única y exclusivamente esa manifestación en el pueblo de Israel. Miren, el Señor, como antes he dicho, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero hubo un rechazo totalmente. Y su rechazo termina ¿cuándo? En la última semana, cuando Cristo estaba allí, en esa semana le crucificaron. Terminó su ministerio con Israel y no le recibió, de tal manera que llora sobre Jerusalén. Dice, Jerusalén, 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 que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es quedada desierta. Estaba hablando más que del templo, estaba hablando de una comunión. ¿Cuántas veces quise? No quisieron refugiarse en la promesa cuando Él vino. En vez de recibirle, fueron ellos los que le crucificaron. De tal manera que dice, pero no me veréis más. O sea, ha pospuesto la promesa, claro. Por eso dice en Romanos, ¿ha desechado Dios a Israel para siempre? No. Sino que, bajo esa incredulidad en la cual vive, les ha dado un tiempo que Dios conoce. Ahora no es el tiempo. No es el tiempo de Israel. Eso no quiere decir que los israelitas no se puedan convertir individualmente como personas. Claro. El cuerpo de la iglesia se compone ¿de qué? De judíos, griegos, gentiles, pero todos somos uno. Se está refiriendo como nación. Como nación, Israel todavía está bajo incredulidad. Es más, están predicando y profesando aún los rabinos que Cristo, profesan en sus propios libros, dicen que Cristo es falso, que Cristo no es el Mesías. Pero sin embargo, hermanos míos, hay un tiempo que el Señor no nos ha desechado para siempre. Siempre ha tenido un remanente. Estos que han creído en la gracia es un remanente, que han podido creer en la gracia individualmente y podemos ver cómo ahí en Daniel, hermanos míos, les está diciendo los días que hay y el momento que será y en el lugar que ocurrirá. De tal manera que está hablando de estas tres cosas muy importantes. No es para la iglesia, esto es para Israel. El anticristo será un periodo de ¿qué? Ya lo dice, el tiempo que tendría. Habló de las 69 semanas. Daniel habló de 70 semanas, perdón. 70 semanas. No son semanas de días, sino son semanas de años. Y estas semanas de años, hermanos míos, dice que desde que salieron a restaurar y que vinieron
del exilio, donde estaban exiliados, desde que vinieron ahí, su salida para salir desde ahí, dice que hay tantas semanas, más tantas semanas, pero a las 69 semanas, uniendo esas semanas salen 69 semanas, pero había profetizado para ese pueblo 70 semanas. Entonces, esas semanas que son de años han tenido cumplimiento donde hay un dato muy importante, el profeta Daniel, que nos habla de eso. Y es precisamente cuando eso se va a cumplir, las 69 semanas, quitaron la vida al Mesías. Se cumple el número de los años, pero al pie de la letra. Y en esas semanas se ha quedado una semana pendiente, que no se ha manifestado nada más quitar la vida al Mesías y resucitar al Señor. Serían 7 años y ya estaría cumplido. Y se ha cumplido tampoco cuando destruyeron el templo de Jerusalén. No, ha proseguido. Es una semana que está pendiente y se va a cumplir en ese tiempo que está por venir. Y ese tiempo que está por venir es cuando la iglesia sea levantada y comience el periodo del anticristo. Y a mitad de la semana, lo podemos ver aquí, para no leer mucho, Primera de Tesalonicenses hemos leído, aquí está otro, ¿cuál es? Daniel 9:27 me parece que es. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Aquí tenemos el periodo de la gran tribulación. Hermanos míos, la gran tribulación es desde el comienzo que se inicia ese primer día de la semana, que son 7 años. Son 7 años de gran tribulación o de tribulación, gran tribulación, porque las plagas están cayendo desde el principio. De tal manera, hermanos míos, que dice que hará pactos con muchos. O sea, se está refiriendo al anticristo. Hará pactos con muchos, con muchas naciones. Se granjeará la simpatía por su política, por su forma, porque es una persona posesa con el poder del diablo. Lo podemos en el capítulo 12, cuando el dragón imparte ¿qué? A la bestia. Le imparte su fuerza, le transmite su fuerza. Y no solamente eso, después el falso profeta es otra bestia, que también le transmite la primera fuerza de la primera bestia, de tal manera que están impelidos por el propio Satanás, por una mente diabólica y retorcida que engaña a las naciones. Y en ese tiempo hace pactos con muchos. Y el mismo pueblo de Israel creerá que es el Mesías, porque les va a dar en aquel tiempo una garantía de que va a solucionar todos los problemas con esa mente diabólica que tiene. Y Israel le va a confundir y hará un pacto con el enemigo, hermanos míos, y harán un pacto durante el periodo de 7 años, que se llama, hermanos míos, ese periodo lo divide en 2 partes, por llamar de alguna manera. Y después que hace el pacto con Israel y le ha mandado construir el templo, hacen el templo allí, y hermanos míos, ha pactado con Israel. ¿Y saben lo que sucede allí? Que a los 3 años y medio, justos, a la mitad de la semana, estas son las copas que son lanzadas o echadas, ¿cuándo? Sobre la silla del anticristo. Pero el resto, las trompetas y los sellos, son antes. Lo vio Juan, que empezaron a abrir los sellos. Y empezó, ¿qué? A caer esa justicia de Dios, o la ira de Dios sobre la tierra. Pero, sin embargo, a los 3 años y medio rompe el pacto. ¿Por qué? Porque se ha granjeado, ¿qué? Se ha granjeado la simpatía de todos que ha hecho pactos y les ha otorgado privilegios inmensos. Pero no solamente eso, sino que es ahí cuando le han investido de presidente de presidentes. O sea, será un poder potencial. ¿Con qué? Con la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es el que programa, que no vamos a entrar en detalles quiénes son, pero que sí existen porque la Biblia lo dice, y se manifestará en ese día. En ese tiempo se va a cumplir. Y a mitad de la semana es cuando se manifiesta y dice, adorarme, yo soy Dios. Lo que siempre ha pretendido el diablo desde el principio.
nunca ha podido quitar a Dios porque es imposible, pero siempre ha intentado ser igual que Dios. De allí fue lanzado, pero después aquí en esta tierra va a procurar granjearse la simpatía con engaño de todos aquellos que no aman la verdad. Pero sin embargo, en aquel tiempo hay gente también que se va a convertir al Señor. Hay personal que será salvo en aquel tiempo y no se dejarán sellar. Hay muchos que serán martirizados y muertos a consecuencia de no dejarse sellar y no seguir la doctrina de Anticristo ni apoyándole en absoluto en nada. Pero sin embargo sí que les dijo a Israel, cuando veáis estas cosas, el que esté en el campo huya y no vuelva a su casa a coger nada. No está hablando de lo otro, del rapto que estábamos hablando, no, sino al contrario, le mandan que huyan y marchen, de tal manera que tienen que huir. Y muchas de Israel serán librados porque huyen, pero otros serán masacrados allí. Es ahí donde se cumple la mitad de la semana. Y después de todo eso, hermanos míos, sería muy largo dar textos, ¿verdad? Sino simplemente qué es lo que pasa de cumplidos prácticamente estos 7 años. Porque vendrán, hermanos míos, a la batalla de el Armagedón, en el valle de Armagedón. Eso está en Israel, yo estaba allí precisamente. En el valle de Armagedón, allí vendrá ese poder de qué? Ese poder del ejército mundial. Es decir, que no vengan todas las naciones allí, pero sí están representadas con su ejército allí. ¿Y vienen a qué? A pelear en contra del Cordero. Es cuando ya se ven las señales de qué? De la venida de Cristo, el retorno de Cristo en gloria para reinar. Eso que hemos hablado desde el principio, esa venida que están esperando los israelitas. Y es precisamente cuando se le quita el velo de su incredulidad y dice que mirarán al que traspasaron. Se convierte en Israel como nación, ya no como persona, sino individualmente creyendo que aquel que rechazaron es el mismo y aquel que le condenaron a morir en una cruz es el mismo enviado por el Padre. O sea que su incredulidad es quitada de tal manera que creen en Él y como nación es cuando son salvados por el Señor y es cuando el Señor viene. Y viene en las nubes con sus ángeles y con sus ejércitos y todos los santos, dice la Biblia. O sea, se desprenden todas las cortes que tienen y de defensa, se desprenden. Y es cuando los hombres cuando ven y se ve en el capítulo 24, ahí te está hablando, parte de ello te está hablando de la gran tribulación, te está hablando de la gran tribulación, cual no la vida ni la habrá jamás en el mundo. O sea, es única, es para un tiempo concreto, hermanos míos, que no es en este tiempo. Esto no significa, hermanos míos, que la iglesia no tiene que pasar gran tribulaciones. El Señor ya lo dijo, que tendríamos tribulaciones. El Señor nos dice que a través de tribulación entraremos al reino de los cielos, pero Pablo pudo decir, así que esta leve tribulación produce en mí cada vez más excelente peso de gloria, porque sabía qué es lo que iba a venir a por nosotros, de tal manera que era una leve tribulación, y cuando lo dijo Pablo, lo dijo en unas condiciones que no eran muy agradables. Estaban cogiendo a los creyentes y tirándolos a los leones para que se les comiera, siendo perseguidos y masacrados por el ejército romano, hermanos míos. Estaban llevando una persecución muy fuerte. Los discípulos, todos ellos murieron, excepto Juan, murieron todos de mala manera, hermanos míos. Fueron sacrificados para la obra del Señor. Y en todos los tiempos ha habido guerras, ha habido terremotos, ha habido hambres, ha habido pestilencias. Aquí en España conocemos una guerra, pero sin embargo ha habido 2 guerras mundiales ya en todo el mundo. Y no solamente eso, ha habido catástrofes muchas, pero el Señor no nos lo hizo ignorar. Y nosotros, la Iglesia, estamos aquí todavía y tenemos que pasar esas tribulaciones, pero que eso no significa creer y mezclarlas con la gran tribulación que ni la ha habido antes del principio del mundo hasta el fin del mundo, cosa igual, ¿saben, hermanos? Así que esto es lo que cuando Cristo viene, entonces le está esperando el anticristo con todas sus defensas, porque los hombres aquí tiemblan, y es cuando dicen, montes caer sobre nosotros y escondernos de aquel que viene. ¿Saben que están haciendo refugios antinucleares?
porque si hay una guerra y todas estas cosas, pero la verdad, Búnkers. hermanos, es un búnker y refugios que son debajo tierra, se meten allí y creen que eso les va a librar del gran temor, porque vendrá con poder y con gran gloria. La Biblia nos dice en otro texto de la palabra del Señor que Él vendrá con los elementos de su fuerza. O sea que si el hombre está armado y tiene todas estas cosas, ¿cuántos creéis? Solamente dice la Biblia que cuando Él venga, Israel no va a tirar ni un tiro. Dice que, por eso dice la Biblia que no les va a librar con espada ni con fuerza, no, sino con el Espíritu de Dios. Y dice que cuando Cristo venga, es lo que nos muestra la Biblia después de estas grandes cosas que van a pasar sobre la tierra, que se van a quedar los hombres atónitos, que van a quedar completamente confundidos. Después de todas estas cosas y juicios que vienen sobre la tierra, cuando le ven venir Él, y nos ven venir a todos con caballos blancos, muchos lo toman, pero lo vio así Juan y así lo expresa la Biblia. ¿Cuál es el gran poder de Dios? Pues inmenso, hermano mío. De tal manera dice que el anticristo, ahí empieza la historia, o termina la historia. El anticristo, no se valle de Armagedón, el anticristo se prepara para luchar en contra del Cordero, dice, y de sus ejércitos. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que él, cuando viene con el resplandor de su gloria, me parece que es segunda de Tesalonicenses, lo dice, que el anticristo, sus ejércitos, serán destruidos con el poder de su gloria. Hermanos míos, solamente con el poder de su gloria queda destruido totalmente ese reinado. Y es lo que podemos hablar acerca de esto, que se podía hablar un poquito más. Hay textos concretamente, que les queréis tomar, pues los tomáis. Está en Hechos 1:11, perdón, 1:11. Él volverá con su cuerpo físico y será visible a todos. La gran diferencia del rapto, otra vez vemos lo mismo. En el rapto no le ve nadie. En el rapto Él no desciende. En el rapto nosotros ascendemos. Pero en la venida física, Él viene y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá, hermanos míos. De tal manera que quedarán asombrados, como antes he dicho, y quedarán totalmente derrotados, totalmente. Y es allí cuando desarma el poder del anticristo, lo destruye. ¿Y sabe lo que pasa después de esto? Podemos verlo en Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Podemos ver que ya profetizó, fijaros, desde Enoc, ya profetizó, hermanos míos, a través de este hombre que era profeta, profetizó y le dijo exactamente ya la venida, divisó la venida del Señor visible a reinar sobre esta tierra. Y cuando desciende, Él dice que viene con todos sus santos, con todos sus ejércitos, con todos sus santos. El santo, su esposa jamás se separa del esposo, viene con él también. No venimos a que reine Cristo sobre nosotros, nosotros venimos a reinar con Cristo sobre la tierra. Y es por esto, hermanos míos, que en 1 Tesalonicenses 3:12 y 13 también podemos ver y leer el texto, que es lo que decía yo antes. 3:12, 13. Tres, 12, 13. 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en el amor. Primera de Tesalonicenses. A ver, ¿dónde lo tienes? Aquí. Primera de Tesalonicenses 3:12 y 13. 3, 12. Y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones y irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Usted es santo, ha marchado con la iglesia, con lo mismo que nos hemos marchado, volveremos a esta tierra, a reinar sobre esta tierra en el nombre del Señor y a destruir el poder del anticristo.
De tal manera que podemos verlo, hermanos míos, también en Mateo 24, 29, 30. 24, 29 y 30. 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Otro texto Amén. avala totalmente de que el Señor vendrá con todos sus ejércitos, con todos los santos, con poder y gran gloria. Podemos ver en Apocalipsis 19, 11, 16. Esto es algo que vio Juan en la gran revelación, en Apocalipsis 19. 19. ¿Dónde lo tienes? 19, 11 al 16. 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y Sí, señor. estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, Amén. blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Ahora vemos, visto por el apóstol San Juan, vemos cómo esta visión la amplía aún más, hermanos míos. Y está diciendo cómo va a venir él con gran gloria, quién es aquel con un caballo blanco. Mira, cuando empieza la gran tribulación y abren los sellos, lo primero que se ve es un caballo blanco también. Pero es un caballo de engaño. Ese es precisamente, ese es el anticristo. Que ¿Verdad? viene con un arco, pero no tiene flechas ni tiene nada en sistema de paz. Porque es el mensaje que trae. Es el acuerdo que quiere traer con las naciones, paz y seguridad. Pero de eso no va a haber absolutamente nada, hermano mío. Ese es el mentiroso. El caballo blanco no quiere decir que sea el Mesías, no, no. Pero al término de la gran tribulación también aparece un caballo blanco. Pero qué diferencia. Este es nuestro Jesús, el que ha vencido y destruye el poder del Amén. anticristo en el nombre del Señor. Principio de tribulación y de la gran tribulación y último, y lo último de la gran tribulación. Dos caballos, uno de mentira, uno que engaña y uno que es del diablo, pero el otro es el enviado, el bendito, el que ha venido y ha salvado a todo aquel que cree en él y viene a reinar, como les dijo a su pueblo que vendría. Y le ven físicamente con poder, con gloria, con majestad y sus ejércitos vestidos de lino finísimo. Y a nadie se le ha dado esta vestimenta, solamente que a quién. Aquellos que son suyos en todos los tiempos y dispensaciones, se les dan vestiduras de ¿qué? De lino fino. Nunca los ángeles han vestido así, pero nosotros sí, y seremos parte de ese ejército. ¿Qué os parece, hermanos? Aunque Sí, señor. ahora estamos así, que nos están dando tribulación, Dios también va también con tribulación a ellos, en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Y antes de que esto venga, muchas personas se puedan convertir, quitarse su venta de los ojos y se puedan convertir al Señor para siempre. En el nombre de Cristo, ¿cuál es lo otro? Acontecimientos que seguirán en la tierra, porque la tierra sigue después del anticristo, que seguirán en la tierra después del retorno de Cristo con su iglesia. Primero, en Zacarías 12, 9 y 10, me parece que es. Zacarías 9, 12, 9 y 10. 12, Zacarías 12, 9 Sí, y 10. sí. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Aquí vemos la conversión de Israel en este tiempo, antes lo que he hablado yo anticipadamente, pero aquí hay textos que lo pueden avalar.
En Amos, el libro de Amos, número 9, capítulo 9, versículo 14 y 15. 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Esta es la Amén. promesa que Dios les prometió y que por desobediencia de Israel jamás Dios pudo cumplir en toda totalidad con esa promesa. Aquí en este tiempo, cuando termina la gran tribulación y ya entramos en otro periodo, entraremos en otro periodo, ¿de qué es? Que son los 1000 años sobre esta tierra. Les está dando que su tierra por heredad, ¿de qué? De aquello que le prometió que le iba a dar la tierra, hermanos míos, desde el Éufrates, que está en la parte norte de Galilea a la derecha, y hasta la parte de qué? De Egipto, que está en la parte sur, a la izquierda totalmente. Hay 4 fronteras enemigas. Ahora Israel no tiene la posesión que Dios le dijo. Simplemente, hermanos míos, que la trayectoria del tiempo Dios le ha restablecido tal vez con los huesos aquellos secos que profetizó, pero sin embargo no está todo hecho. Dice que aquellos huesos empezaron de nuevo a vivir y a juntársele. Pero dice, y pondré mi espíritu sobre ellos y vivirán. Todavía el espíritu de Dios no ha sido puesto como ellos como pueblo, porque todavía no lo han aceptado. Pero en aquel tiempo, al último de la gran tribulación, mirarán al que traspasaron y es ahí donde va a ocurrir que Israel será totalmente salvado y establecido. Aleluya. Ahora no te se oye, Moisés. Moisés, ahora no te se oye. Moisés, ahora no te se oye. Es el directo, audiencia. Jeromo, si puedes llamarle tú, o si no, dime por aquí, por el correo interno, si tengo que salir yo para llamarle, porque se ha desconectado, ¿eh? Yo no le oigo. A ver, Moisés, no oigo nada, ¿eh? Vaya, hombre. A ver, Moisés. A ver, Moisés, no te oigo nada, ¿eh? Nada. No oigo nada. Y no me comunican tampoco por aquí si oigo yo algo, o sea que no sé. Moisés, si tú me oyes, ahí entra.